Bueno, este es un tema que si bien habla de hijos, se relaciona también con toda la familia, en realidad. Es una pregunta, ¿cuántos tienen hijos acá? ¿Cuántos no tienen hijos? Algunos no tienen hijos, pero tienen amigos, familia que tienen hijos, hermanos, primos, y creo que este tema les puede servir también. El título yo le puse, ¿quieres que tus hijos sean salvos? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Todos dicen sí? ¿Verdad que sí? Bueno, yo les contaba un poquito, quizás al comienzo no les conté mucho, yo tengo 4 hijos, ya todos casados, ya no tengo ninguno conmigo en la casa, tengo tres hijas, la mayor vive en Australia con el esposo que es pastor y tiene dos niños, tengo una nieta de 6 y un nieto de 4 años, el segundo vive en California, casado también. La tercera vive acá, casada también con un pastor, quizás ustedes lo conocen, es Paolo Espósito. Ya está esperando baby, ya voy a ser abuela por 3.ª vez en enero. Y la última se casó hace unos meses, la que es enfermera, casada con un enfermero también, y ella vive en Maryland, cerca de mi casa. Así que mi baby se casó ya en agosto de este año y ya no está tan baby. Yo le digo mi baby, ya se ríe, pero ya no es baby, ya terminó su carrera, diciembre termina su maestría en enfermería, así que ya baby no es, ¿verdad? Pero es mi baby porque es la más chiquita. Así que, bueno, algo de mi experiencia les contaré en el transcurso de este tema, pero lo más importante para los padres es que nuestros hijos sean salvos. Yo escogí esta mañana una historia muy conocida, la de José. Muchos de ustedes me van a decir, sí, nosotros ya conocemos la historia. No voy a hablar todo el tema sobre José, pero vamos a ver un poquito. Génesis 39, de 1 al 5, habla de José y Potifar. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. No voy a hacer todo el recuento porque nos tomaríamos toda la mañana solamente hablando de esta historia, pero ¿en qué circunstancias fue que José fue llevado a Egipto? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan? Sus hermanos estaban molestos con él porque sentían que él era el preferido del papá. Lo pusieron en un pozo, pensaban primero matarlo y después decidieron que mejor venderlo y alejarlo del padre y de la familia para que ya no sea el preferido, ¿verdad? Pero, ¿ustedes se imaginan a José en ese momento? José había sido el niño mimado. Yo no sé cuántos de ustedes han sido los niños mimados de la casa, ¿no? Cuando son muchos hermanos, algunos se quejan, dicen, no, tú se preferí mi mamá, tú mi papá, algunos se quejan. ¿Saben que lo peor que puede hacer un padre o una madre es hacer favoritismo por uno de los hijos? Felices los que son hijos únicos, no tienen problema. ¿Por qué? Porque son los únicos, son mimados, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Cuando uno hace favoritismo por uno de los hijos, lo único que está creando es hacer más egoísta a ese niño y que los demás sufran. Pero en este caso José no fue así. Él no creció como un niño egoísta. Él creció como un niño de buenos sentimientos. Y yo a veces me puse a pensar, ¿será que el padre de José no era un buen padre? ¿Por qué hacía ese favoritismo con José? Él tenía muchos hijos. ¿Por qué con José? Muchos dicen, bueno, es que lógico porque José amaba más a la madre de José y entonces lógicamente como amaba más a la madre, amaba más al hijo. Pero ¿será realmente que los padres aman más a un hijo que a otro? Yo estaba pensando esto ayer y yo decía, Señor, ¿por qué será que el padre de José tenía ese favoritismo con José? Y algo vino a mi mente y me puse a pensar en ese momento. Cuando vamos a leer un poquito más adelante, cuando habla de que José se sentaba a escuchar las historias de su padre.
Y entonces yo digo, ¿será que el padre de José le contaba las historias porque José no tenía mamá que se las cuente? ¿Se pusieron a pensar alguna vez en eso? Él tenía muchos hijos. ¿Tuvo hijos con cuántas mujeres? 4. No se quejen los que tienen una. Él aguantó 4. ¿Ok? Tenía 4. Y tenía hijos con las 4. Pero en ese momento, cuando pasaron los años, José ya no tenía mamá. Así que si el padre de José no hacía su obra como el sacerdote de la casa, enseñándole al niño, ¿quién se lo iba a enseñar? Probablemente el padre decía, bueno, mis otros hijos tienen su mamá que les enseñe, pero ¿quién le iba a enseñar? Quizás esa era una de las razones por las cuales él tomaba más tiempo con José. No lo sabemos, no estábamos allí, ¿verdad? Pero eso es lo que yo estaba pensando el día de ayer. Él tomaba tiempo con... Lógicamente sí es cierto que el padre José amó más a la madre de José, pero también había el otro detalle, que José no tenía mamá y alguien tenía que hacerse cargo de la educación de ese niño. Dice 39:3, y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová, ¿qué dice? Lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué será que José fue próspero? Me pongo a pensar en otra cosa. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo sacaron del pozo y finalmente lo vendieron? ¿Se imaginan ese niño mimado caminando por ese desierto, llorando? Ya no tenía su papito, ya no tenía su túnica preferida. Ahora era un esclavo, jalado, arrastrado. ¿Qué habrá pensado en ese momento José? ¿Se ha puesto a pensar en algún momento? ¿Qué pensó José? En ese momento, en ese punto de su vida, José tuvo que tomar una decisión. José tuvo que tomar la decisión de que ese Dios de su padre ahora tenía que ser su Dios. ¿Saben que muchos de nuestros hijos crecen en la iglesia y muchas veces se bautizan en la iglesia? Pero a pesar de que crecen y se bautizan en la iglesia, no han tenido un encuentro cercano con el Señor. Por eso es que luego se van de la iglesia. Porque no hubo, bueno, hay otras razones, pero esa es una. Crecieron, estuvieron en la escuela sabática, en la casa le hicimos el culto, pero no llegaron a tener ese encuentro con el Señor. Muchas veces se habla adventista de cuna, se titula de esa forma, ¿no? Adventista de cuna. ¿Qué quiere decir adventista de cuna? Que desde que estaba en la cuna ya era adventista. ¿Realmente era adventista cuando estaba en la cuna? Los padres eran adventistas. Y entonces está en los padres y en los maestros en la iglesia, pero más en los padres, hacer que ese niño crezca y se desarrolle con las creencias en la iglesia. Pero si el papá no toma tiempo, ¿quién va a tomar tiempo? Los maestros de escuela sabática hacen su mejor esfuerzo, pero créanme, hermanos, que el tiempo que los maestros usan en la escuela sabática no es nada a comparación de todo el tiempo con que sus hijos están fuera de la escuela sabática. Piensen cuántas horas pasan en la escuela sabática. En el mejor de los tiempos, una hora a la semana, media hora los que llegan tarde, 15 minutos los que llegan tarde, porque algunos están llegando cuando ya está terminando, están despidiendo la escuela sabática. Entonces nos ponemos a pensar, ¿quién está educando a nuestros hijos? ¿Quién los educa? Eso vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces José, mientras él caminaba por el desierto, él tuvo que pensar y decir, ok, Señor, ahora estoy solo, ya no tengo a mi papito. Aunque mis hermanos, yo pensaba que me querían, no me quieren. ¿Y ahora qué hago yo solo en el mundo? Mirar el día, mirar la noche y tomar una decisión. Ok, Señor, acá solo, tú y yo. Hoy día yo decido servirte. Y tiene que haber habido un pacto entre José y Dios. ¿Por qué? Porque José hizo un pacto con Dios. ¿Y qué dice Dios? Todo el que se acerca a Él no lo echa fuera, ¿verdad? Todos los que nos acercamos al Señor, el Señor está allí para nosotros. Él nunca nos va a decir, no, tú no me sirves, a ti no te quiero. No. Mientras que nosotros, Dios nos está buscando siempre. Y cuando nosotros le decimos, sí, Señor, yo quiero,
pues Él está siempre con nosotros. Por eso dice el 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Entonces le daba más y más. Pero, ¿qué sigue diciendo el 4? Así halló José gracia a los ojos y le servía. Y él lo hizo su mayordomo en su casa y entregó todo lo que tenía en su poder. Y aconteció que después, cuando le vio y le dio el encargo de su casa y todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así la casa como en el campo. O sea, el egipcio no era tonto. ¿Qué dijo? El Dios de este hombre lo prospera, así que yo le voy a dar más poder para que su Dios lo prospere más y me prospere a mí también. Pero pasó algo. Vamos a pasar a Génesis 39, del 7 al 10. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. José debe haber sido un hombre guapo, ¿o no? Simpático, ¿no es cierto? Porque la mujer lo quedó viendo y le gustó. Y dijo, duerme conmigo. Y él, ¿qué dice? No quiso. ¿Por qué no quiso? ¿No era más fácil? ¿No era más fácil hacerlo? Pero él, ¿por qué no quiso? Porque él ya solito en ese desierto había hecho un pacto con el Señor, que le iba a servir. No fue así nomás por casualidad que pasaron las cosas. Uno se pone a pensar, él estaba muy ligado a Dios. Él debía tener una comunión muy cerca de Dios. Seguro que él hacía su culto todos los días, ¿verdad? Tenía una relación muy cercana con Dios. Y en ese momento, cuando entró en la tentación, automáticamente no pensó, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Qué pasa cuando nosotros entramos en tentación? De cualquier tipo. Esa fue la tentación de José. Saben que cada ser humano tiene tentaciones diferentes. Y el diablo nos ataca de acuerdo a las tentaciones que nosotros tenemos. Muchas personas creen, bueno, es así lo tienta a los hombres. No, hermanos, no hermanas. Cada persona tiene diferente manera de ser y de pensar y de sentir, y le afectan diferentes cosas. Pueden haber mujeres o hombres que el diablo los tiente por el sexo, pero puede haber otras personas que eso el diablo no los va a tentar por ahí, pues los tienta por otra cosa, los tienta por tener más dinero, los tienta por el ego, los tienta por diferentes cosas, pero el diablo nos conoce y sabe por dónde nos va a tentar. Entonces, cuando el diablo viene a tentarnos, somos nosotros los que tenemos que decir sí o decir no, Señor, como a ti yo te voy a hacer este daño como hizo José. Pero para poder hacer eso y poder resistir al enemigo cuando viene a tentarnos, tenemos que tener una buena relación con el Señor. Una relación más o menos no vale. ¿Por qué? Porque cuando viene el enemigo estamos vulnerables. Y entonces cuando estamos vulnerables podemos caer en la tentación. Pero si estamos fuertes, es bien difícil. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que una persona que todos los días tiene una comunión cercana con el Señor, que todos los días se levanta y antes de salir a hacer lo que tiene que hacer, conversa con el Señor, habla con Él, se comunica, le habla y lo escucha a través de su palabra? ¿Cómo es la forma que nosotros escuchamos a Dios? Mediante lo que nosotros leemos, ¿verdad? Nosotros en su palabra, nosotros leemos y es como que lo estuviéramos escuchando. El Espíritu Santo también nos habla, nos hace sentir, ¿verdad? Que estamos por buen camino o por mal camino. Una persona que constantemente está ligada a Dios y cuando llega a la puerta de su casa no le dice, nos vemos en la noche o nos vemos en la tarde, sino le dice, Señor, ven conmigo. Y cuando esté en el auto, lo siente en el auto. Y la música que escucha lo relaciona con el Señor. Y todo el día está Él con el Señor. Si la mujer le gusta comprar zapatos o no le gusta comprar zapatos. ¿Alguna vez han ido a comprar zapatos y le han dicho, Señor? Yo lo he hecho, yo no sé si ustedes. Señor, mira, a mí me gusta no solamente uno, me gustan varios pares de zapatos. Que no me guste más que uno, porque si no me meto en problemas, porque no me aguanto con comprar solamente uno. A veces cuando uno va a decir, quiero el otro. Pero sé que no puedo. Y entonces a veces le digo, Señor, ayúdame a conseguir el que realmente me va a servir. Y los hombres, ¿qué dirán? Algunas cosas electrónicas, ¿no? Quieren todo también, ¿verdad? Pero
Entonces, Señor, ayúdame a saber qué es lo que debo comprar, qué carro comprar, qué cosa yo debo comprar. Ayúdame. ¿Saben que nos meteríamos en menos problemas si por cada cosa que tenemos que hacer nosotros le consultáramos al Señor? En todo, en la compra de la casa, en la compra del auto, en la compra de la ropa, en los viajes que hacemos. Si cada cosa en nuestra vida nosotros se la consultáramos a Dios, tendríamos menos problemas, porque el Espíritu Santo nos diría no, no, y nosotros sí, sí, y el Espíritu Santo no, no, y nosotros sí, y ya bueno, no, ¿verdad? Pero nosotros estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos en constante comunión con Dios. Pero si no estamos en una comunión cercana con Dios, el enemigo nos tienta y nosotros accedemos. Pero en este caso José tenía esa comunión con Dios. Y entonces cuando vino la mujer a tentarlo fue muy fácil para él. El 8, y él no quiso y le dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor, ¿qué dice? No se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en la casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? ¿Qué dice? Y pecaría contra Dios. Hay cosas que Dios nos ha dado para hacer, y hay cosas que Dios nos ha dado para no hacer. Es bien simple. Como el amo de José, todo puedes hacer, mi mujer es mía. Dios también es así con nosotros, ¿o no? Todo esto es tuyo, esto es mío. En la cuestión del dinero también. ¿Cómo es? 9 partes son mías, son tuyas, una parte es mía. En muchas cosas Dios nos pone cuál es la dirección que debemos seguir en nuestro hogar. Si nosotros hacemos como Dios quiere, las cosas nos van a salir bien. Porque Él no lo hace por maldad, Él lo hace para que nosotros, ¿qué hagamos nosotros? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué es el diezmo? ¿Dios necesita la plata? ¿Dios necesita el dinero? No, es la manera en que nosotros podemos tener una buena relación con el Señor, sabiendo que Él es el que me da todo. Dios me da todo a mí y yo le devuelvo una partecita. Cuando yo devuelvo mis diezmos, yo estoy reconociendo que Dios es el dueño de todo. ¿Alguna vez lo pensaron así? El diezmo no es solamente dar el dinero. Cuando yo doy mi diezmo y lo pongo en ese sobre, yo estoy reconociendo: Señor, todo lo que yo tengo es tuyo y te devuelvo esta parte. Seguimos, el 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella. ¿Qué pasó acá? ¿Qué hizo ella? Pero ella quiso acostarse con él, ¿verdad que sí? Pero él, ¿qué le dijo? Al final, no. Bueno, pero vamos a avanzar en la historia. Ella le dijo que no, vino el esposo. Ahora, yo no sé, pero en mí, yo pienso eso. ¿Ustedes creen que el esposo ¿ustedes creen que Potifar le creyó al esposo? ¿Creen que le creyó al esposo? Yo creo, no sé. Si Potifar le hubiera creído al esposo, ¿qué hubiera hecho con José? ¿Lo hubiera matado o no? O lo hubiera mandado yo pienso que quizás lo hubiera matado en vez de mandarlo a la cárcel. Pero debe haber tenido su duda. Entonces lo mandó preso. Dice Génesis 39, 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Interesante. No importa dónde estaba José, Dios estaba con él. No importan las altas y las bajas de nuestra vida. ¿Se han dado cuenta que hay momentos en que estamos bien anímicamente, bien espiritualmente, bien económicamente? Pero hay veces que estamos en baja, pero Dios siempre está con nosotros. Solamente tenemos que aprender a reconocerlo. El 22 dice: y el jefe de la cárcel entregó a mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que había allí, ¿qué pasaba? José era el encargado. No necesitaba atender nada, nos dice el 23. ¿Qué pasaba? El 23 nos dice: todo lo que estaba en la cárcel lo atendía, ¿quién? Lo atendía José. Y el que se encargaba de la cárcel no tenía que hacer nada. La última parte dice: José lo
prosperaba. Siempre José, Dios estaba con José. Dios prosperaba a José. En Patriarcas y Profetas, en la página 25, dice lo siguiente: en su niñez se le había enseñado a amarle, a temerle a menudo. En la tienda de su padre había escuchado las historias de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido. ¿Qué más dice? Cómo en la hora de necesidad los ángeles habían venido a instruirle, confortarle y protegerle. Y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Todo esto había aprendido José a los pies de su padre. ¿Estamos nosotros como padres enseñándole a nuestros hijos? Esa es una pregunta muy interesante. En el caso de José, necesitó de un padre, la madre no estaba. Muchas veces en la casa hay dos, papá y mamá. Y cada uno piensa que el otro lo va a hacer. Tienen que ponerse de acuerdo. Lo ideal es que lo hagan los dos. Si uno no está, tiene que hacerlo el otro. Sigue diciendo: ahora todas estas lecciones preciosas se presentaron vívidamente ante él. Todo lo que él aprendió cuando era niño. Hay un versículo que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A José le instruyeron. Lo sentaron y le enseñaron. No fue por casualidad lo que le pasó a José. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba desterrado. Eso fue en el camino. ¿Se acuerdan que yo les conté? Eso es lo que dice Patriarcas y Profetas. Cuando José iba solito por el desierto, solito digo, él sin familia, habían otras gentes, pero él sin familia. Cuando él iba caminando, él en ese momento se acordó de todas las enseñanzas de su padre. El Hogar Cristiano, en la página 161, dice: las influencias educativas del hogar son un poder, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Decidido para el bien y para el mal. Son en muchos respectos silenciosas y graduales, pero si se ejercen con la debida manera llegarán a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Las influencias de la casa, para bien o para mal. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará, ¿qué dice? Por instrumentos elegidos por él. ¿Cuán importante es, pues, la escuela del hogar? Alguien le va a enseñar al niño lo que el niño está aprendiendo. O lo hacemos nosotros, o el diablo se encargará de hacerlo. Él tiene su modo. Sigue diciendo: consideremos el círculo de la familia como una escuela en la cual preparamos a nuestros hijos para el cumplimiento de sus deberes en el hogar, en la sociedad y en la iglesia. La educación en el hogar es primordial. Es un hecho triste porque universalmente admitido y deplorado en la educación del hogar, en la preparación de la juventud actual, han quedado descuidadas. ¿Qué pasa? Muchas veces con todo el trabajo que tienen que hacer las personas están ocupadas por hacer dinero, o las personas están ocupadas porque no hay suficiente dinero en la casa. Hay las dos cosas. Hay algunas personas que quieren extra dinero, pero hay personas que no tienen el suficiente dinero, que tienen que salir a buscarlo. Y entonces se descuida el cuidado de los hijos y se descuida la educación cristiana de los hijos también. Dice: ¿quién está moldeando la mente de nuestros hijos? Es una pregunta. Si la mente de nuestros hijos no están siendo moldeadas en nuestros hogares, hay padres que trabajan todo el día, por las dos razones, porque quieren más dinero o porque no hay suficiente dinero para traer a la casa y tienen que trabajar todo el día. Y si no son los padres que están moldeando a los niños, ¿quién está moldeando a nuestros hijos? ¿Quién está moldeando la mente de nuestros hijos? Dice, puede ser la influencia en los medios de comunicación, la radio, la televisión, el internet. Muchos padres cuando están ocupados o están haciendo otra cosa o no quieren que los hijos los molesten, los sientan frente al televisor. ¿Saben que si uno se pone a ver los dibujos animados
¿no? Los dibujitos que ven los niños. Yo no sé, pero yo no miraba dibujos porque yo no tengo niños en mi casa. Y cuando venían mis nietos a visitarme, a mi hija no le gusta que ellos miren televisión, pero a veces en algún momento querían ver algo y yo buscando los canales para ver un dibujo más feo que el otro, o son violentos, o se están matando, chorrea sangre, o sea, es increíble. Los dibujos de los niños ya no son los que eran cuando yo era chiquita. Digo yo, cada vez se ponen peor. Uno tiene que tener cuidado, ¿qué es lo que ven nuestros hijos? Esa es la influencia que ellos tienen. El estilo de vida de las celebridades, los jóvenes, nuestros adolescentes, ¿en qué están preocupados? Usted pregúntele a un niño en la escuela, ¿qué quiere ser de grande? Algunos dicen, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser deportista. ¿Por qué dicen eso? Porque escuchan que ganan mucho dinero, ganan más que los presidentes. Ganan muchos millones al año. Y entonces muchas veces cuando uno le pregunta a un niño, ¿qué quiere ser? Yo quiero ser deportista. ¿Por qué? ¿Por él? Por el dinero. Pero en los estilos de vida de las celebridades no solamente son los deportistas, están los actores, los raperos, los cantantes de moda, y nuestros adolescentes están absorbiendo todo lo que ellos enseñan. La presión de los amigos en la escuela o de la misma familia no cristiana. Muchas veces las presiones de los niños, de los jóvenes son muy fuertes. Nosotros los adultos no lo entendemos, porque muchas veces en nuestro tiempo había presión, pero no tanto como hay ahora. Si uno podría estar en las escuelas públicas ahora, se daría cuenta que la presión es mucho peor de la que nosotros vivimos cuando estábamos de esa edad. Yo tengo aquí una historia, la puse acá en unas tarjetas porque no quería perderme ninguna parte. Voy a leerlo. Dice, caso 1. Hace muchos años atrás, un hombre llamado Edward, que vivía en Inglaterra durante el reinado de la reina Elizabeth, su hijo emigró acá, a América, y se estableció cerca de Connecticut. El hijo de él se convirtió en un abogado. Ustedes me dirán, hermana, ¿para qué lee eso? Bueno, ya van a ver. Dice, el hijo se convirtió en un abogado. A la vez, el hijo de este se convirtió en un pastor, cuyo hijo llegó a ser presidente de la Universidad de Princeton. En un estudio hecho de sus 1.394 descendientes. ¿Cuánto? 1.394 descendientes. Hicieron un estudio de sus descendientes. Salió lo siguiente. 295 se graduaron de la universidad, 65 fueron profesores de la universidad, 13 fueron presidentes de universidades, 186 fueron pastores, 60 médicos, 30 tuvieron cargos públicos y uno, dice, llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos. 16 presidentes de compañías ferroviarias y ninguno de ellos fue alguna vez condenado por ningún tipo de ofensa. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Vamos a ver el otro caso. Caso número 2. Max, quien nació en 1720, tuvo 2 hijos que se casaron con 2 hermanas. Una de ellas se llamaba Margaret. Fue llamada la madre de los criminales. Se encontraron los nombres de 1.200 de sus descendientes, de los cuales solo 709 pudieron encontrarse a través de sus 6 generaciones. Tuvieron 310 vagos profesionales, 380 vivieron con cheques del Estado, 440 murieron de enfermedades contraídas por conductas pecaminosas, 140 fueron condenados por cometer crímenes, 7 fueron asesinos que pasaron un total de 100, si lo juntamos todo, 140 años en las cárceles y 60 fueron ladrones. Todo grado de maldad, de vicio, fue encontrado en los descendientes de Max y esto sumó mucho dinero al estado de Nueva York para poder juzgar a todas estas personas. ¿Qué quiero decir con esto? La educación que se da en la casa no solamente es para hoy, sino es también para el futuro. Ustedes no solamente están criando a sus hijos, sino están también
criando a sus nietos, bisnietos. Lo que ustedes pongan en la mente de sus hijos va a ser lo que viene en él, toda su descendencia. Si nosotros nos ponemos a pensar en eso, sí, realmente, yo me tengo que sentar y darle tiempo a mis hijos, porque los valores que yo le di a mis hijos ahora, mis hijos se los van a pasar a mis nietos y mis nietos a mis bisnietos y a mis generaciones. O sea que todo está en lo que nosotros hacemos ahora. Vamos a hablar un poquito de las escuelas públicas. Yo no digo que las escuelas públicas sean malas, no me malentiendan. No quiero que después diga, la hermana Ana María dice que las escuelas públicas son malas. Yo no digo eso. Las escuelas públicas son buenas, dan buena educación. El problema es la influencia que nuestros hijos reciben en las escuelas públicas. Tampoco les voy a decir que nuestras escuelas adventistas son 100% que no hay ningún problema ahí. No, sí, también hay problemas en nuestras escuelas, pero hay mucha diferencia entre que hayan, en los hogares cristianos, ¿hay problemas o no? Sí hay problemas, pero lo tenemos a Dios para ayudarnos y para guiarnos. En nuestras escuelas también hay problemas, pero tenemos a Dios para guiarnos. En cambio, en las escuelas públicas, ¿qué han hecho? Han sacado a Dios de las escuelas. Entonces, hay una diferencia. Vamos a ver un poquito de las escuelas públicas. El problema no es la escuela pública, sino el relacionamiento de nuestros hijos con los hijos de personas no cristianas. Ese es el problema. El problema no es la escuela pública. El problema no es la educación pública. Es buena. El problema es cómo se relacionan nuestros hijos con los hijos de otras personas que no son cristianas. Dice, el problema no es la escuela pública, sino el relacionamiento de nuestros hijos con los hijos de personas no cristianas. Allí aprenden del divorcio, que es normal. ¿El divorcio es normal? Hay divorcio en la iglesia, pero ¿es normal? No es normal. Pero ellos aprenden que eso es normal, que no hay problema. Aprenden estilos de vida no cristianas como si fueran, ¿qué cosa? Cosas naturales. Es normal tener 2 mamás, es normal tener 2 papás. Para muchos niños, ¿es normal? No es normal. ¿Se da? Sí se da. Entonces nuestros hijos crecen viendo eso, y entonces para ellos, aunque usted le diga, hijito, no es normal, ¿cómo no va a ser normal si mi mejor amigo en la escuela con el que yo me siento, mi amiguita con la que yo juego en el recreo, tiene 2 mamás? Y me cuenta que lindo la pasa con sus 2 mamás. Y el otro amiguito me cuenta que lindo la pasa con sus 2 papás. Tu mamá dirás que no es normal, pero para mí es normal. Y usted le puede decir lo que usted quiera a su hijo, pero usted está con su hijo un ratito, y más aún si usted trabaja todo el día y lo deja el niño al cuidado de otra persona, y lo ve un ratito de tiempo en la noche, y lo ve un ratito de tiempo en la mañana, y no le hace el culto, entonces, ¿quién está moldeando la mente de sus hijos? Los amiguitos de la escuela. Entonces, ¿es normal o no es normal? Para ellos sí lo es. En 1940 se pidió a un grupo de maestros de la escuela pública que hicieran una lista de los problemas principales que encontraban en los alumnos. Vamos a ver la lista. ¿En qué año fue? 1940. Yo no había nacido. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué dice? Fue en las escuelas públicas. Dice, primer problema, hablar sin levantar la mano. ¡Wow! Ese fue el primer problema, hablar sin levantar la mano. El segundo, mascar chicle. Tercero, robar espacio en la fila. ¿Qué era eso? Cuando están haciendo la fila se meten y no hacen la fila, ¿verdad? Eso también hacemos nosotros a veces, ¿no? Dice, correr por los pasillos de la escuela. 4 problemas increíblemente grandes. Se les pidió a los maestros que hicieran una lista de los mayores problemas en el 1990. Vamos a ver qué dijeron las maestras. Uso de drogas, uso de alcohol, embarazo, suicidio, violación y asalto. ¿Cambió o no cambió? ¿Cambió de cuando nosotros éramos niños o no cambió? Hermanos y hermanas, la escuela no es lo que era cuando usted era niño o niña. Y cuando usted dice, hijito, yo también pasé, si usted pasó, pues no pasó lo mismo. Y más aún si sus hijos van a escuelas públicas. Como le digo, no es que las escuelas adventistas sean perfectas, no estoy diciendo eso. Pero siempre allí está ¿quién? Dios trabajando con los maestros que son cristianos, ¿verdad? En la otra hay una diferencia totalmente
Es un abismo entre una y otra. Vamos a ver esto. Las escuelas públicas. ¿Qué hacen las escuelas públicas? Les voy a contar una historia. Cierto día, a una casa de familia de 5 personas llega un sobre. Y en el sobre, cuando lo abren, habían unos tickets para ir a una función extraordinaria, muy buena y cara, en un teatro lejano de la casa de esta familia. Quedaba más o menos como a 1 hora del lugar. Así que cuando ellos vieron, dijeron, ¡wow! No puede ser que nos hayan regalado estas entradas. Es que no lo puedo creer. Y son gratis. Hicieron planes los 5 de la casa, se prepararon. Estaban esperando solamente el día para ir al teatro. Así que se alistaron y fueron para el teatro. 1 hora de ida, 2 horas de función, 1 hora de vuelta, mientras el tráfico, volvieron como a las 5 horas a la casa. Cuando entran a la casa, se encuentran que la casa está vacía. Se habían robado todo lo que tenían en la casa y no podían creerlo. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Claro, les habían mandado los tickets buenos y caros y los ladrones sabían que iban a estar por lo menos 4 o 5 horas fuera, trajeron un camión de mudanza y se llevaron todo lo que había en la casa. ¿Saben una cosa? El diablo hace lo mismo con nosotros. ¿Saben lo que hace? El diablo viene y te dice, mira, tú eres adventista, pero tus colegios son caros. Tú no vas a estar pagando esa cantidad de dinero. Mira, yo aquí tengo colegios gratis. Tú puedes venir y traer a tus hijos a este colegio. ¿Tú para qué vas a pagar una educación cristiana tan cara? Ven acá, es gratis. Y entonces después, cuando ya los tenemos allí, entonces le roban la mente de nuestros hijos. Y entonces el diablo hace con nuestros hijos y les pone los amiguitos que justamente él piensa que no van a ser las mejores influencias. El colegio público no es malo, pero en el colegio público encontramos gente, adolescentes que fuman y que no tienen problema de hacerlo. En los colegios públicos encontramos chicos que se drogan y no tienen problema en hacerlo, porque los padres no están nunca en la casa. Chicos que toman, adolescentes embarazadas, caminando y normalmente, chicos que se emborrachan. Y entonces, eso es lo que nuestros hijos ven. Donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Muchas veces preferimos invertir en casa y en carro. Hermano, yo se lo digo por experiencia propia. Yo he tenido que pasar muchas veces necesidad, he tenido que tener carro más viejo, he tenido que tener muchas veces... En mi país no tenía carro casi hasta el final, pero mis hijos estudiaban al costado en la iglesia adventista. Cuando llegamos a este país tuvimos que decidir entre tener casa, carro nuevo o poner a nuestros hijos en el colegio adventista. Y no fue fácil. Los primeros años en mi casa éramos 6 y cada uno tenía que hacer diferentes cosas. Mi esposo iba a la iglesia, yo era la chofer, tenía que llevar a unos a un colegio, a otros tenía que llevarlos a estudiar inglés, a la otra tenía que llevarla a trabajar porque ya estaba en época de trabajar y tenía que hacer todo con un solo carro, mover 6 personas. Yo terminaba en la noche agotada, terminando de recoger a mi esposo en la iglesia. Pero decidimos poner a nuestros hijos en colegios adventistas. ¿Por qué? Porque nuestros hijos se enamoran de con quién se relacionan. Es imposible que usted le diga a un chico, ¿sabes qué, hijito? Anda a la escuela 5 días de la semana, siéntate, conversa con todas las chicas que están en tu salón, pero no te vayas a enamorar de ninguna, porque tú tienes que enamorar de una de la iglesia que ves media hora el sábado, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Cómo? Uno se enamora de quien se relaciona. Y entonces papá después se molesta. Ay, ¿por qué me has traído a esa chica que no es de la iglesia? Papito, porque la tengo al costado, la veo todos los días, converso con ella, es mi amiga y me gusta. Entonces,
No quiere decir que no puede ser posible. Lógico que sí. Muchos chicos no se enamoran de gente de la escuela, se enamoran de gente de la iglesia, alabado sea el Señor. Pero, ¿cuál es la mayor posibilidad? Si vamos a jugar con posibilidades, ¿cuál es la mayor posibilidad? ¿De que se enamoren de alguien con el cual frecuentan todos los días o no? Ahora, claro, se lo puede mandar a un colegio adventista. En el colegio adventista también hay chicas que no son adventistas, chicos que no son adventistas, y se enamoran justo del que no es adventista en vez del que es adventista. También pasa, yo no digo que no. Pero vamos a jugar con posibilidades. ¿Cuál es la mayor posibilidad? Si usted manda a su hijo a una universidad adventista, hay mucha gente que no es adventista. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuál es la mayor posibilidad? De que se enamore de un adventista. Entonces, todas esas cosas tenemos que ponernos a pensar. ¿Qué es lo más importante? ¿Que mis hijos vayan al reino de los cielos o que yo tenga una casa linda y un carro nuevo? Porque muchas veces tenemos que coger lo que pagamos extra de mortgage, podríamos pagarlo en una casa más pequeña y poner a nuestros hijos en una escuela cristiana. O quizás pagar menos en un carro, comprar un carro usado y no pagar $500 de un carro nuevo cuando eso me cuesta mandar a mi hijo a la escuela. Ahora, yo no le estoy diciendo que es bueno y que es malo, yo simplemente le estoy diciendo lo que pasa en el mundo. ¿Y esto es real o no es real? ¿Con eso se relacionan sus hijos? ¿Es cierto o es mentira? Con eso se relacionan sus hijos, sus adolescentes. Cuando están en high school, eso es lo que ellos ven y eso es lo que es normal. Patriarcas y Profetas, página 215. Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la guardia real, a cuyo servicio permaneció durante 10 años. Allí estuvo expuesto a tentaciones extraordinarias. Estaba en medio de la idolatría, la adoración, los ídolos falsos. Estaba rodeado, que dice, de toda la pompa de la realeza, sostenida por la riqueza y la cultura de la nación más altamente civilizada de aquellos entonces. ¿Por qué les digo esto? Porque el Espíritu de Profecía nos dice eso. Muchas veces nosotros decimos, ay sí, pues hermana, pero es que en ese tiempo, ¿qué tentación iba a tener José? Si mire dónde vivía. No, él vivía ¿en qué? En lo mejor de lo mejor, y tenía todas las tentaciones del mundo, y era el primero en la casa de ese egipcio. No era un sirviente por allá escondido, no, él tenía poder en esa casa, ¿o no tenía? Él tenía poder, él era alguien, y él también tenía sus tentaciones. No obstante, José conservó su sencillez y fidelidad a Dios. Las escenas y la seducción del vicio le circundaban por todas partes, pero él permaneció como quien no veía ni oía. No veo, no oigo. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. Ese es otro. Si nosotros no queremos, y esto va para todos, no solamente para los jóvenes, sino para los adultos, si nosotros no queremos caer en tentación, no debemos ponernos en situaciones que el diablo nos tiente. El diablo siempre nos va a tentar, pero hay ciertas situaciones y ciertos lugares a los cuales nosotros no deberíamos ir porque caemos en peores tentaciones de las que tendríamos que tener. Si un joven o un adulto va a una fiesta donde saben que va a estar tomando, fumando, ¿para qué se va a exponer? Ya alguien se está exponiendo. No, que yo voy a dar un estudio bíblico. No vaya a dar estudio bíblico ahí. Vaya a dar estudio bíblico otro día, a otro sitio. Porque usted se está exponiendo. No, a mí no me pasa. No, sí le pasa. Porque uno se está exponiendo y está entrando en terreno del diablo. Es preferible no entrar en ese terreno. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo infundirle o ocultar sus principios. A él no le importó lo que la gente pensaba. Él demostró que él era un cristiano. En la página 216 del mismo Patriarcas y Profetas dice: Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo. ¿No quisiéramos nosotros que Dios sea glorificado por nuestro testimonio, donde nosotros vivimos, donde nuestra familia? Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué mi familia no me hace caso? ¿Por qué mis amigos en mi trabajo? No tenemos que decir mucha cosa, tenemos que actuar. En la forma en que nosotros actuamos es el testimonio que nosotros estamos dando. Luego el Espíritu Santo va a hacer su obra. Yo no sé cuándo, pero luego el Espíritu Santo hará su obra. Era el propósito divino que por la pureza y la rectitud el creyente en Dios pareciera, que dice,
un marcado contraste con la idolatría, para que así la luz de la gracia celestial brillase en medio de las tinieblas del paganismo. Es lo mismo que Dios nos pide ahora, lo mismo que le pidió a José nos pide ahora. Sea una luz en tu casa, sea una luz en el trabajo, sea una luz en la escuela, en la universidad. Pero ¿saben qué, hermanos? No podemos ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Tenemos que ser en la casa lo mismo que somos en la calle. Y esto va para los padres también. No podemos decirle a nuestros hijos, haz esto, si no, lo hacemos nosotros también. Muchas veces los padres son de una forma en la casa y de una forma en la calle. Muchas veces entramos a la iglesia molestos, peleados, amargados, pellizcándonos, y cuando entramos, ¿qué pasa, hermana? Y hemos salido peleados del auto. Y nuestros hijos lo saben. ¿A quién le vamos a engañar? ¿A ellos le vamos a engañar? A ellos no le podemos engañar. A Dios no le podemos engañar. O somos luces o somos tinieblas. Si somos luces en la casa, hay que ser luces en la calle. Si somos tinieblas en la casa, hay que pedirle a Dios que nos ayude a hacer luces en la casa, para hacer luces afuera también. Y las personas que se relacionen con nosotros sepan a quién nosotros servimos. ¿Qué debemos hacer como padres? Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué debemos hacer como hijos? Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Tenemos que tomar tiempo para orar por nuestros hijos. Hay algo que mi esposo siempre cuenta cuando hacemos seminarios de familia, yo también lo he contado. Nosotros ya no tenemos a nuestros hijos con nosotros en la casa. Ya ellos todos se fueron, todos viven separados con sus esposas, sus esposas o con sus esposos. Pero nosotros como padres siempre sentimos que tenemos que hacer algo, ¿o no? ¿Pero qué vamos a hacer si ya no viven conmigo? Entonces nosotros con mi esposo hemos decidido que cuando nosotros vemos que es necesario, hay veces que lo hacemos muchas semanas seguidas, hay veces que lo hacemos de vez en cuando, depende de lo que nosotros sentimos. Pero cuando nosotros sentimos que nuestros hijos tienen una necesidad, nosotros oramos por ellos, pero no solamente oramos, sino ayunamos por nuestros hijos. Y nosotros escogimos los días martes. ¿Por qué el martes? Porque el sábado es un lindo día para ayunar, pero yo no aguanto todo el día sin comer y mi esposo tampoco. Nosotros vivimos en Maryland y trabajamos en Virginia. Quiere decir que nosotros venimos a la iglesia en la mañana y no volvemos quizás hasta las 10, 11 de la noche. Hoy día, por ejemplo, yo estoy aquí, después tengo que ir a Viena, tenemos Sociedad de Damas y Caballeros, de ahí tengo la Sociedad de Jóvenes, después tenemos un social de la Sociedad de Damas y Caballeros, y estaré llegando a mi casa como a las 10, 11 de la noche. Entonces, para mí, yo no puedo aguantar, a mí me baja el azúcar y no puedo aguantar sin comer. Entonces, para mí sería un sacrificio tener que ayunar en sábado. Entonces, nosotros cogemos otro día y lo hacemos los días martes, hasta la puesta del sol. Y cuando vemos una necesidad en la casa, lo hacemos los martes, un martes, 2 martes, todo el mes, dependiendo. Y lo hacemos de esa manera porque es la única forma que hemos encontrado que nosotros podemos pedirle a Dios por nuestros hijos. Si usted tiene una necesidad con uno de sus hijos que está en su casa o que no está, muchas veces no es suficiente orar, hay que clamar a Dios. Hay que orar mucho por nuestros hijos, doblar las rodillas todos los días y orar mucho por ellos. Una oración por aquí y una oración para allá no es suficiente. Y si usted siente que es necesario ayunar por ellos, también hacerlo. Porque de esa manera nosotros le estamos pidiéndole al Señor. ¿Saben que hay una cosa bien interesante que yo lo digo cuando tengo la predicación, cuando hablo de la oración intercesora? ¿Ustedes han escuchado la oración intercesora? La oración intercesora es que le pidamos al Señor que interceda por una persona. Dios no puede obligar a nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos a cambiar. Dios no lo puede hacer. Dios no, porque cada ser humano tiene un libre albedrío y Dios no puede ir contra nuestra libre albedrío. O sea, Dios no puede ir y hacer lo que la persona no quiere si la persona no lo desea. Pero existe la oración intercesora. Yo le puedo decir al Señor, Señor, tú estás viendo que mi hijo o que mi hija no están bien, o que mi hermano, que mi madre, o que mi padre no están bien. Te pido por favor, Señor Jesús, que por el sacrificio que tú hiciste intercedas ante tu Padre por mí.
Y que tu Espíritu Santo hable al corazón de mi mamá, de mi papá, de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa. Y te pido que tu Espíritu Santo trabaje. Ahora, ¿es Dios que está interrumpiendo la voluntad de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hijo? ¿O es el Espíritu Santo que está haciendo lo que yo le estoy pidiendo? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una cosa es que Dios no puede ir contra el libre albedrío de la persona si la persona no quiere hacer algo bueno o aceptar a Jesús. Pero el Espíritu Santo puede trabajar en mi familiar, puede trabajar en mi ser querido porque yo se lo estoy pidiendo. Y entonces, en contestación a mi oración, el Espíritu Santo va a trabajar con la persona que yo amo. Y entonces, esa es una muy bonita manera de trabajar con las personas que queremos o con las personas que están en nuestro trabajo. De repente tenemos un problema con una persona en el trabajo y nos va muy mal con esa persona, con ese jefe, con ese compañero. Y uno le puede pedir a Dios, Señor, que tu Espíritu Santo haga sentir a esta persona que la manera en que está actuando no está bien y que está haciendo mal. Y el Espíritu Santo es el que le hace saber a la persona. Y muchas veces la actitud de esa persona cambia. ¿Por qué? No porque la persona sea buena ni le esté pidiendo nada a Dios, es por mi oración intercesora para esa persona. Si tiene un enemigo, ¿qué dice? Hay que orar por el enemigo. No porque yo quiero que mi enemigo sea... No, yo oro por mi enemigo, ¿por qué? Porque yo le pido a Dios que cambie el sentimiento de mi enemigo para que ya no sea mi enemigo. Y de esa manera nosotros también poder ser más felices. ¿Qué hace?, le preguntó este niño. Este niño vio a un escultor con un pedazo grande de mármol y le dice, ¿qué haces? Y el escultor le dice, espera y verás. Y el niño pasaba siempre por la casa del escultor a mirar qué estaba pasando, pero el escultor le dice, no vengas, ven en tanto tiempo. Le dio un periodo de días. Y el niño le dice, pero es que yo quiero ver qué haces. Espera y verás. Así que el niño pacientemente esperó y esperó y esperó, y llegó el día que el escultor le había dicho que podía volver. Así que vuelve a ver lo que el escultor había hecho. Y encontró que el escultor había hecho un hermoso águila. Y el niño se quedó maravillado y le dice, ¿y de dónde salió ese águila? Y el escultor le dice, estaba dentro de la piedra que tuviste. ¿Y en todas las piedras hay águilas?, le dice el niño. No, le dice, en cada piedra tú puedes encontrar cosas diferentes. ¿Y cómo hago para encontrarlas? Oh, le dice, no es que sea fácil, pero tú lo puedes hacer. Si deseas sacar alguna figura bella de tus hijos, con mucho cuidado, paciencia y amor, ve quitando el mármol que sobra. Verás cómo la piedra se transforma en una escultura extraordinaria. Con el proceso de la educación que le damos a nuestros hijos, cada padre y madre van esculpiendo lo que sus hijos llegarán a ser. Hermanos, con paciencia y con amor. No es de un día para otro. No es dándolo para que otro haga su trabajo. Somos nosotros los llamados, día tras día, hora tras hora, a velar por nuestros hijos, a orar por ellos y a tomarnos tiempo, como el papá de José, para que ellos se sienten junto a nosotros y nosotros les enseñemos todo lo que Dios quiere que nuestros pequeños aprendan. Cada hijo es diferente. Unos son más difíciles que otros. Unos son fáciles de criar, otros no son fáciles de criar. Pero ¿saben qué? Con el poder del Espíritu Santo, nuestros hijos serán hermosos a nuestra vista, a la vista de los seres humanos, pero ante todo ante la vista de Dios. Y cuando Cristo venga, nosotros le diremos, aquí estamos nosotros y los hijos que tú me diste. Hermanos, ese día no va a importar el carro nuevo ni la casa hermosa, si cuando volteemos nuestros hijos no están con nosotros. ¿Qué importará las riquezas que tuvimos en la tierra si cuando volteemos nuestros hijos no están allí? Cada día que nos levantemos, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude. Si son pequeñitos, a instruirlos.
Si son jóvenes, a tenerles paciencia y a que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría de cómo actuar con ellos. Y si ya son adultos, usar la oración intercesora para que nuestros hijos nunca se separen de los caminos de Dios. Y si están separados, pues oremos más y ayunemos más para que nuestros hijos regresen a los caminos del Señor. Y cuando tengan una dificultad, no se olviden, siempre lo mejor es contárselo a nuestro Padre Celestial, porque Él estará allí para nosotros, para escucharnos. Si hay algún padre o un hijo en esta mañana que quiere decirle, Señor, yo quiero probar contigo. Yo he probado de muchas maneras, pero yo quiero probar contigo. Yo quiero probar contigo como hizo José. Yo voy a hacer un alto hasta este momento. Quizás lo estoy haciendo bien, pero lo quiero hacer mejor. O quizás no lo estoy haciendo bien y lo quiero hacer bien. Si hay algún padre o un hijo en esta mañana que quisiera decirle, Señor, ayúdame, haz que tu Espíritu Santo me hable cada día, me hable fuerte, me grite cuando lo hago bien. Si alguien quiere, puede ponerse de pie para tener una oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, ante todo queremos agradecerte por lo bueno y maravilloso que eres con nosotros. Porque, Señor, en tu palabra has dejado todo lo que necesitamos para ser buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, buenos amigos, buenos compañeros de trabajo, buenos hermanos en la iglesia, Señor. Quizá no nos hemos tomado el tiempo, Señor, de leer suficientemente tu palabra y encontrar, Señor, todos aquellos versículos que hablan, Señor, de lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a relacionarnos mejor contigo. Ayúdanos para que cada mañana nos podamos levantar y tengamos el deseo, Señor, de relacionarnos contigo, de hacer un culto. Háblanos, Señor, a través de tu palabra cada día. Enséñanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, qué es lo bueno que debemos hacer. Ayúdanos, Señor, para que, sea que tenemos hijos o no, podamos, Señor, ayudar si no tenemos hijos, poder ayudar a otros que tengan hijos, Señor. Y si los tenemos, ayúdanos, Señor, para que cada día nuestros hijos crezcan más, Señor, espiritualmente, y el día que tú vengas en la nube de los cielos podamos decirte, aquí estamos nosotros y los hijos que tú nos diste, Señor, para que junto contigo podamos ir a vivir en el cielo con nuestros hijos, Señor. Perdona nuestras imperfecciones, perdónanos, Señor, si no hemos hecho lo que tú querías, y ayúdanos, Señor, para que cada día podamos reflejarnos y acercarnos más a ti, Señor. Permite que las personas que nos vean y que nos conozcan, Señor, puedan ver en nosotros personas que te aman, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.